Desde los 10 años, este personaje empezó a robar. A los 12 años, huyó de casa por primera vez. La experiencia cuenta de que él tenía un carácter muy agresivo y pasaba todo el tiempo discutiendo con todo el mundo. Tanto fue así que incluso a los 14 años huyó de casa y nunca más regresó. Él vivió en la calle y llegó a consumir drogas, robaba autos y se convirtió en un experto ladrón. Llegó a formar parte de una famosa pandilla. Llegó a ser uno de los miembros más respetados. ¿Por qué? Por su agresividad. No iba a ningún lado sin su arma. De hecho, dice que él tenía la costumbre de incluso hasta dormir bajo de su almohada tenía su arma. Fue arrestado muchas veces y una de esas muchas veces que salió de prisión fue a visitar a una de sus tías. Él no sabía que esta tía se había hecho testigo de Jehová junto con sus dos primos. Ellos le llegaron a invitar a una de sus reuniones y él llegó a aceptar por casualidad. Cuando llegaron, él insistió en sentarse en la parte final, ahí ya al final cerca a la puerta. Él diciendo que quería estar pendiente de quién entraba y quién salía. Y como era de costumbre, llevó su arma al salón del reino. Él dijo, por si acaso, no vaya a ser que me tope con algún tipo de persona peligrosa. El libro Perspicacia define la palabra hospitalidad como la cualidad de acoger y agasajar con amabilidad y generosidad a los invitados o al extraño. La palabra griega para hospitalidad, de hecho, significa literalmente amor hacia los extraños. Pero lamentablemente, en este mundo en el que nosotros vivimos, esto se ve muy poco. Pero ¿ese sería nuestro caso de nosotros? Pues no. Dios le da mucha importancia a la hospitalidad y espera que los cristianos seamos hospitalarios. Leamos juntos el libro de Romanos capítulo 12, versículos 13. Si tienes tu ejemplar de la Biblia, leamos el libro de Romanos capítulo 12, versículos 13. Y mire qué se nos manda a hacer como cristianos. Si ya lo encontró, la palabra de Dios dice, compartan lo que tienen con los santos según las necesidades de ellos. Y note, sean siempre hospitalarios. Aunque en la Biblia se profetizó que la falta de hospitalidad sería algo muy común en estos tiempos, no sería para nosotros los cristianos. Esto no aplicaría para nosotros. ¿Por qué es tan importante desarrollar esta cualidad? Uno, porque es parte de nuestra adoración. ¿Y qué resultados nosotros tenemos por ser hospitalarios? En el ejemplo de Anunciato Lugara, de quien hablamos hace poco, él tenía una apariencia descuidada. El cabello era largo y se le notaba agresividad en su rostro. ¿Cómo creen que lo recibieron a este hombre en esa reunión? Si usted hubiera estado ahí en esa reunión, ¿cómo lo hubiera recibido? Él comenta que esa reunión le cambió la vida. La experiencia textualmente dice, esto es lo que dice este hermano, tengo que estar en otro planeta. Por todos lados veía personas sonrientes y amigables. Y hasta el día de hoy tengo grabada en mi mente esa mirada auténtica y amable de los testigos de Jehová. Me sentía a millones de kilómetros del mundo en el que vivía. Eso dijo Anunciato Lugara. Sin duda, el cómo lo recibieron lo dejó impresionado por el trato amigable y hospitalario que le dieron, porque los hermanos hicieron que se sienta querido y se hizo evidente el que la congregación fuera hospitalaria. Se notó e hizo que esta persona cambiara su vida. Entonces, podemos decir que como cristianos, ser hospitalarios nos hace felices. Recordemos que la hospitalidad es la cualidad de acoger y agasajar con amabilidad a los extraños. Ahora, ¿cómo podemos hacer para ser hospitalarios? Siguiendo el mejor ejemplo de hospitalidad de todos. ¿Quién crees que sea el mejor ejemplo de hospitalidad? ¿Sí? Es nuestro Padre Jehová. Pero quizás nos estemos preguntando, ¿cómo es que Jehová puede ser hospitalario? Y es que muchas veces nosotros asociamos la hospitalidad con invitar a una casa a comer a alguien, o invitar a dormir, o con cosas así. ¿Y Jehová cómo puede ser hospitalario?
pues Jehová nos da lo que le pedimos. En el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, nos dice que Jehová nos da lo que necesitamos conforme a su voluntad. ¿Sí? Él no va a retener su mano o darnos menos de lo que nosotros le pedimos. Al contrario, Él nos va a dar en abundancia. Así que Jehová es el ejemplo perfecto de hospitalidad. Mateo capítulo 5, 45 menciona que Jehová también hace salir el sol, la lluvia, a todos, sin distinción, a justos e injustos. Vemos que Jehová es generoso con todo el mundo, incluso con quienes no lo conocen. Él no tiene preferencias y no tiene en cuenta la raza, el sexo, la nacionalidad. Él simplemente da generosamente y aún más con quien necesita ayuda. Vemos cómo es Jehová con quienes lo conocen. Ahora vamos a ver el libro de Salmos, capítulo 62 y versículos 8. Leamos juntos y vamos a ver cómo es Jehová con quienes lo conocen. El libro de Salmos 62, 8. Si ya lo encontró, dice: Confía en él todo el tiempo, oh pueblo, derramen su corazón delante de él. Dios es un refugio para nosotros. Notó, dice que el propio Jehová es un refugio para nosotros. Ahora leamos el libro de Salmos, capítulo 145, 18. Y note la disposición que tiene Jehová. Salmos 145, 18. Si ya lo encontró, dice: Jehová está cerca de todos los que lo llaman y de todos los que lo llaman con sinceridad. La hospitalidad de Jehová hace que le importemos individualmente y Él está pendiente de todos nuestros sentimientos y quiere que le contemos todo lo que nos preocupa a nosotros. Y como sus amigos de Jehová, queremos también imitarlos y llegar a ser hospitalarios. ¿Por qué? Porque nos hace sentir felices. En el libro de Proverbios, capítulo 19, 17, que vamos a leer, vea lo que siente cuando actuamos hospitalariamente con otros. Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 19, versículos 17. Y note lo que siente Jehová cuando actuamos hospitalariamente con otras personas. Nos dice Jehová de que Él le muestra compasión al necesitado, le hace un préstamo a Jehová y Él le recompensará por eso. ¿Notó? Él quiere recompensarnos cuando actuamos hospitalariamente o mostramos compasión por algo. Tanto así que Él siente que hicimos un préstamo y que merece ser pagado. Qué bonita cualidad de nuestro Padre Jehová. Pero quizás esté diciendo: Él es el Todopoderoso y yo solo soy un simple humano. La Biblia también da ejemplos de personas como nosotros que llegaron a mostrar esta bonita cualidad del ser hospitalario. Uno de estos ejemplos es de este personaje de quien es conocido por ser amigo de Jehová. Vamos a hablar de Abraham. El relato lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 18. Vamos a leer este relato. Génesis 18, versículos 2 al 8. En el versículo 2 al 5 dice: Cuando él se levantó, levantó la vista, vio que a cierta distancia habían 3 hombres de pie. Tan pronto los vio, salió corriendo desde la entrada de su tienda a recibirlos, y entonces se inclinó hasta el suelo. Luego dijo: Jehová, si tengo tu favor, te ruego que no pases de largo el hogar de este siervo tuyo. Haré que traigan un poco de agua para que les laven los pies. Después pueden descansar bajo el árbol. Notó cómo fue Abraham hospitalario con estas personas que nunca lo habían visto. Él simplemente los alcanzó a ver a lo lejos y corrió y no se detuvo. Y él les ofreció comida y también les lavó los pies. Ahí vemos en la imagen a Abraham, lo atento que estaba con estas personas. Pero veamos qué más hizo en el versículo 5. Tengamos todavía la imagen ahí en pantallas. Leamos el versículo 5 al 8. Puesto que han venido a donde este siervo suyo,
Permítame traerles un poco de pan para que recobren fuerzas. Después puedan seguir su camino. Ellos respondieron, está bien, haz todo lo que has dicho. Así que Abraham fue enseguida a la tienda de campaña y buscó a Sara y le dijo, rápido, toma 3 medidas de harina fina, amásalas y haz unos panes. Luego Abraham corrió donde estaba el ganado, escogió un buen toro, joven, de carne tierna, y se la dio a su sirviente, quien fue enseguida a prepararlo. Después tomó mantequilla, leche y el toro joven ya preparado y le sirvió esta comida. Entonces él se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol, mientras ellos comían. Es un buen ejemplo el que Abraham nos dejó. No solo dejó todo el trabajo a su esposa o a sus esclavos al preparar la comida, sino que también tomó la iniciativa y hasta hizo de mesero. Se quedó sirviéndole ahí y como vimos en esta imagen, lo hacía con mucho gusto. Estaba muy contento haciendo esto, porque este servicio es un servicio que agrada a Jehová, un servicio para estos extraños que nunca había visto. Y es interesante, pero él no sabía que estas personas eran realmente ángeles. Así que Abraham mostró hospitalidad con alguien con quien Jehová se deleita, y llegó a mostrar esta bonita cualidad. Ahora veamos otro ejemplo. Este ejemplo es el de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por la imagen. Jesucristo fue muy generoso y usó todos los medios que tenía para poder ayudar a los demás. En cierta ocasión, Jesús fue invitado a una boda. Las bodas son un momento muy hermoso para compartir, pero también implican muchos preparativos. Y quienes están de anfitrión siempre andan muy al pendiente de cada detalle de lo que ocurra en la boda. Y en esta ocasión ocurrió un percance que puso en apuro a los anfitriones de la boda. Vamos a leer lo que pasó en el libro de Juan, capítulo 2, versículos 3. Acompáñame a leer el libro de Juan, capítulo 2 y versículos 3. Y no cierre esta porción de la Biblia. Dice, cuando se estaba acabando el vino, la madre de Jesús le dijo, no les queda más vino. Pausemos un momento. ¿Qué habrá dicho Jesús en ese momento? Habrá dicho quizás, bueno, no es mi boda, yo solo soy un invitado, que se encargue el responsable de proveer vino. ¿Habrá dicho Jesús eso? Recordemos que Jesús vivió mucho tiempo en los cielos con su Padre, el tiempo suficiente como para poder imitar ese ejemplo perfecto de hospitalidad que Jehová demuestra. Y así lo hizo. Leamos ahora el versículo 6 al 10. Resulta que había 6 vasijas de piedra para el agua, puestas allí para cumplir con las normas de purificación de los judíos. En cada una cabía 2 o 3 medidas de líquido. Jesús les dijo, llenen de agua las vasijas, y las llenaron hasta el borde. Después le dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al director de banquete. Así que ellos se lo llevaron. Cuando el director de banquete probó el agua que había sido convertida en vino, como no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el buen vino y luego, cuando la gente ya está borracha, sirve el de peor calidad. Pero tú has tenido guardado el vino bueno hasta ahora. Notó que Jesús no solo se limitó a hacer el milagro de convertir el agua en vino, sino que dio el vino de la mejor calidad. ¿No es este un ejemplo también de hospitalidad? Jesús también fue compasivo con familias que no conocían y llegó a cubrir sus necesidades. En el libro de Mateo, capítulo 14, versículos 14 al 21, vemos otro ejemplo en el que Jesús demostró hospitalidad. Vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 14, versículos 14 al 21. Aquí Jesús llevaba un día predicando y él necesitaba un poco de descanso. Entonces él busca un lugar para descansar. Mateo 14, 14. Vamos a leer. Dice, cuando llegó a la orilla, vio una gran multitud y profundamente conmovido, curó a los que estaban enfermos.
El 15 dice, pero al atardecer, lo que indica que llevaba mucho tiempo haciendo esto. Continuamos. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron, este lugar está retirado y ya es tarde. Despide a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús le dijo, no hace falta que vayan, denle de comer ustedes. Hasta aquí. ¿Se imagina en el aprieto que se pusieron los apóstoles? Quizás hayan pensado, ¿de dónde vamos a sacar tanta comida para tantas personas? Vamos a seguir leyendo, del 17 al 21. Ellos le contestaron, lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos, les dijo él. Entonces le mandó a las multitudes que se sentaran en la hierba. Luego tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando hacia el cielo hizo una oración. Y después de partir los panes, se los dio a los discípulos, quienes a su vez se los dieron a las multitudes. De modo que todos comieron y quedaron satisfechos. Luego recogieron 12 canastas llenas de los pedazos que sobraron. Comieron unos 5.000 hombres, además de mujeres y niños. Aquí dice que fueron 5.000 varones, sin contar a las mujeres y niños. Normalmente es bien sabido que hay más mujeres que hombres. Supongamos que fueron otros 5.000 entre mujeres y niños. Estamos hablando de 10.000 personas. Si cada uno le tocó un pan y un pescado, realmente era bastante comida. Si nos ponemos a imaginar, un pan es más o menos de este tamaño. ¿Cabrían en el salón del reino que estamos ahora 10.000 panes? ¿Realmente mostró hospitalidad nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad que sí? Él no retuvo su mano. Estaba en su poder y lo hizo. Y con esto le puso un ejemplo a sus apóstoles. Ellos estaban preocupados, no es porque no querían ser hospitalarios, sino que comprendían sus limitaciones y decían que no podían alimentar a tanta gente. Pero Jesús hizo ese milagro y demostró la importancia de la hospitalidad. Hay un dicho que dice que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Y quienes estuvieron cerca a Jesús, al ver este ejemplo, llegaron a imitarlo. Marta y María fueron hospitalarias con Jesús, pero también aprendieron cosas. Marta aprendió que aunque existan otros detalles importantes como la comida, las sillas, la preparación, entre otras cosas, cuando tenemos invitados, es mucho más importante disfrutar las conversaciones espirituales. Pero hasta aquí, quizás esté preguntando, ¿cómo podemos ser hospitalarios? Quizás esté pensando, pero es que mis recursos son limitados. Yo no puedo invitar a tantos a mi casa. Pero déjeme decirle que no es necesario que prepare un gran banquete o cosas complicadas. No es necesario y no se necesita mucho para mostrar hospitalidad. Como vemos en la siguiente imagen, no es necesario que hagamos algo muy elaborado, quizás como un pavo o cosas por el estilo. ¿Qué le parece un pan y una taza de café? No es complicado. O simplemente después de un día de predicación, usted termina acalorado y con sed. ¿Qué tal si le invita agua a su compañero de predicación? O de repente están andando en su casa y simplemente observa la necesidad y entonces quiere suplir esa necesidad. De eso se trata la hospitalidad, no de grandes banquetes o de invertir una gran cantidad de dinero. Nuestro objetivo al ser hospitalario debe ser animar, mas no impresionar. Tenemos que esforzarnos por aprender a ser hospitalarios, pero también a recibir la hospitalidad, porque a veces pasa que nos sentimos un tanto incómodos cuando alguien nos invita y llegamos a pensar que estamos quitándole algo y decimos, bueno, pero este hermano o esta hermana casi no tiene y me quiere dar a mí lo que no tiene. Mejor no, no hay que ir, porque quizás podamos sentirnos incómodos. Pero no es así, ¿verdad? No le quitemos a esa familia o a este hermano ese gozo de poder dar y también de aprender a recibir la hospitalidad.
Muchas gracias por la imagen, hermanos. Sigamos el consejo de Jesús, situado en el libro de Lucas, capítulo 14, versículos 12 al 14. Vamos a leer el consejo que dio Jesús. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lucas, capítulo 14, versículos 12 al 14. Si ya lo encontró, la palabra de Dios dice y el consejo de Jesús lo siguiente. Luego les digo al hombre que había invitado, cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. Si lo hicieras, ellos también podrían invitarte a ti, y esto sería tu recompensa. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz porque ellos no tienen con qué pagarte, y se te recompensará en la resurrección de los justos. Así es, invitemos a los mayores, a los jóvenes, a los tímidos, a los que tienen menos recursos, no solo a nuestra familia y a nuestros amigos. Y Jehová dice que se nos pagará, entre comillas, nuestra hospitalidad. ¿Dónde? En el nuevo mundo. Así es que, en otras palabras, que si nosotros somos hospitalarios, vamos a estar allí en el nuevo mundo, porque nuestras intenciones al dar fueron buenas, y de eso se trata. Sigamos este consejo de Jesús, y así podremos consolar a nuestros hermanos cuando nos necesitan. Vemos en la imagen a un hermano que está pendiente de otro hermano. En la siguiente imagen. Él está aprovechando la oportunidad que tiene para poder ser hospitalario con nuestro hermano que de repente está atravesando alguna dificultad. Vemos al fondo que su casita parece que se ha caído, pero él aún así está llevando cosas a este hermano que está atravesando esta dificultad. Tenemos que ser observadores para poder suplir las necesidades de nuestros hermanos. ¿Sabía usted que la falta de hospitalidad demuestra también una falta de fe? Pero ¿cómo es esto? La propia Biblia lo confirma en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 17. Busquemos el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 17, y vea cómo es que se compara el que uno no sea hospitalario. Si ya lo encontró el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 17, dice lo siguiente. Hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? Esa fe no puede salvarlo, ¿verdad? Si un hermano o una hermana necesita ropa y no tiene suficiente comida para el día, y aún así alguno de ustedes le dice, vete en paz, mantente caliente y come bien, pero no le da lo que necesita para su cuerpo, ¿de qué sirve? Del mismo modo, la fe por sí sola sin obras está muerta. ¿Notó que la falta de fe es igual a no ser hospitalario? Es decir, darse cuenta de una necesidad de alguien en la congregación y no suplirla. Es un asunto muy serio. Gracias por la imagen, hermano. Entonces tenemos que buscar oportunidades. Tenemos que ser observadores. Veamos a nuestro alrededor, a los miembros de nuestra congregación y pensemos. Quizás escuché de algún hermano o una hermana que se quedó sin empleo o sin trabajo. Como vimos en la Biblia, no sirve de nada decirle, espero que te vaya bien. Si está en nuestra mano poder darle algo, quizás para que pueda comer, hay que hacerlo, pero hay que buscar la oportunidad para demostrarle. Quizás me enteré de un precursor que está batallando por equilibrar su empleo con su servicio, y quizá yo pueda apoyarlo de alguna manera hospitalariamente para que pueda continuar con su ministerio. O pensar en nuestro hermano viajante, nuestro superintendente de circuito. Ellos han dejado atrás familias, amigos, quizás hasta empleos remuneradores, por venir a nuestras congregaciones cada 6 meses y animarnos a continuar haciendo cosas excelentes. ¿Sabe usted qué es probar una sazón diferente cada semana? ¿Dormir en una cama diferente cada semana? Para las mujeres es muy importante tener su lugar, su espacio adornado como les gusta.
pero las esposas de los circuitos muchas veces no lo tienen. Y cuando vienen a las congregaciones, nosotros queremos ofrecerle lo mejor. Podemos demostrar esta bonita cualidad también de ser hospitalarios con ellos. Pongamos el siguiente ejemplo. ¿Qué tal cuando nos inviten a una casa? Nosotros llegamos a la casa y observamos que la comida está en la mesa. Un hombre en su mente va pensando y piensa, voy a contar cuántos platos están servidos, cuánta comida hay. ¿Qué va a decir? De repente esté pensando, hay poquito. Mejor me sirvo rápido antes de que se acabe porque yo soy de buen diente. No, no es así. Hay que ser conscientes. Sabemos recibir la hospitalidad, pero también tenemos que ser considerados con nuestros hermanos. Tenemos que aprovechar estos momentos para platicar, para animarnos a las cosas excelentes, para conocernos bien. A medida de que se va acercando el fin de este mundo, es muy necesario que nos reunamos y nos animemos y nos mostremos hospitalidad entre nosotros. Recordar esos momentos cuando la situación esté difícil es lo que nos dará la fuerza para aguantar. Hoy es el momento de fortalecernos siendo hospitalarios unos a otros. Y ahí se observa que en el salón del reino ha llegado alguien nuevo. ¿Cree usted que darle una calurosa bienvenida es una muestra de hospitalidad? Por supuesto, pónganse en los zapatos de la persona. Si usted llega a un lugar donde no conoce a nadie, ¿cómo le gustaría que lo traten? Eso es lo que vamos a hacer cuando llegue alguien a la congregación, porque eso también es una muestra de hospitalidad, una muestra de interés de suplir una necesidad, la necesidad de sentirse parte de un grupo. Seguramente hasta aquí ya pensó en aquel hermano en el que está padeciendo algún tipo de necesidad. Al término de esta reunión, busquémosle, demostrémosle con acciones que realmente somos seguidores de Cristo y seguidores de Jehová, el mejor ejemplo de hospitalidad. ¿Tiene beneficios ser hospitalario? Pues sí, tiene beneficios, pero no dejemos de buscar formas de ser hospitalarios. ¿Cómo seremos si somos hospitalarios? Proverbios capítulo 11, versículos 25, tiene la respuesta. Leamos juntos Proverbios 11, 25. Y note los beneficios que tiene ser hospitalario. 11:25 dice, el generoso prosperará, y el que reconforta a otro será reconfortado. Así es, tanto usted como los demás habrán ganado. Y no solo eso, así como los amigos de Jesús que imitaron su hospitalidad, usted también podrá motivar a otros a ser generosos y hospitalarios. Siendo hospitalarios, podremos hacer nuevos amigos y fortalecer también nuestras relaciones con nuestros amigos que ya tenemos. Si somos nosotros hospitalarios, así, quién sabe que quizás estemos mostrando hospitalidad a alguien en quien Jehová se deleita, siervos de Jehová que Jehová considera muy valiosos para él. El amor profundo a Jehová y el prójimo debe impulsarnos a ser hospitalarios. Demostremos de todo corazón que queremos imitar esta bonita cualidad y como dice el libro de Romanos capítulo 12 versículos 13, sigamos la senda de la hospitalidad.